gente con hambre, hay gente en dolor, hay gente que no puede ver una vida mejor, hay gente en busca de ayuda y no la hallan, hay gente mirando su final y otros oran, orando. Padre, necesito de tu fiel protección. Oh, Padre amado, llénanos con tu gracia y tu infinito amor. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Gracias por estar en sintonía de Radio La Palabra. Aquí estamos una vez más con ustedes, mis amados hermanos, para poder transmitir la palabra del Señor en esta maravillosa noche. Como siempre, ¿verdad? Todos los sábados estamos aquí en Radio La Palabra. Vamos a meditar, mis amados hermanos, en un punto muy interesante de la palabra del Señor. En esta ocasión el tema se llama Esta es tu oportunidad. Está basada en el Evangelio de Juan, su capítulo 7, su verso 25 al 36. Esta es tu oportunidad de creer en Jesús. Así se llama el tema, mis amados hermanos, en esta maravillosa noche. Van a disculpar que acá está conmigo mi hijo Habacuc. Sí. Amén, mis amados hermanos, gracias por su sintonía. Vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar para poder meditar juntos la palabra del Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, en esta maravillosa noche por darnos la oportunidad, Padre Celestial, estar una vez más aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre Celestial, a través de Radio La Palabra, Señor.
Bendiga, Padre, tu santa y maravillosa palabra que vamos a meditar, Padre. No somos dignos, no somos justos. Te damos gracias, Padre, por la salvación que nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tú seas alabado y glorificado en nuestras mentes, Padre, en nuestros corazones, a través de tu palabra, Señor. También te pedimos, Padre, por aquellos que no han creído, Padre Celestial, para que puedan, bendito Dios, creer y de esa manera, Padre Celestial, alcanzar también el perdón de sus pecados. También te pedimos, Padre, si alguno de mis hermanos, hermanas o amigos, Padre Celestial, se encuentran enfermos, Padre, en esta maravillosa noche, tienen algún problema de salud, Padre Celestial, los ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que usted ponga su mano de poder, que usted les conceda sanidad, que esa salud sea restaurada, Padre, donde tengan ese dolor, Padre Celestial. En esta maravillosa noche, Padre, los encomendamos en tus manos. Gracias, Padre, por todos aquellos que nos van a sintonizar de manera presente, Padre, de manera en vivo, como también aquellos que lo harán de manera pregrabada, Padre Celestial. Te agradecemos por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, hermanas y amigos. Estamos una vez más en Radio La Palabra. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta transmisión. Y vamos a darle lectura, mis amados hermanos, a la palabra de Dios. Como todos los sábados, nos encontramos en el Evangelio de Juan. En esta ocasión, en el capítulo 7, su verso 25 al 36. Dice la palabra de Dios de esta manera. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré no podréis venir? Amén, gloria sea al Señor. Este es, hermanos, la meditación en esta maravillosa noche. Dice la palabra del Señor en la conversación que Jesús tenía, ¿verdad? Donde él estaba enseñando a los judíos en el templo de Jerusalén: a donde yo voy, vosotros no podréis venir. Mis amados hermanos, esto es una declaración bastante, ¿verdad?, grande, que todo ser humano debería meditar, ¿verdad? Por eso el tema se llama: esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Si no has creído en el Señor Jesucristo, esta es tu oportunidad. Hoy deberías, ¿verdad?, de creer, porque Jesús tiene el control del tiempo, mis amados hermanos y mis amados amigos. Así que todos tenemos nuestra oportunidad y la debemos de aprovechar. Este será nuestro tema entonces, mis amados hermanos, en este texto, ¿verdad? Vamos a meditar la noche de hoy. Como siempre, vamos a meditar 3 puntos de la palabra del Señor en estos pasajes.
Número 1, las opiniones acerca de quién es Jesús, basado en Juan capítulo 7, versículo 25 al 27. Número 2, Jesús enseña de su origen, Juan capítulo 7, versículo 28 al 31. Y número 3, donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Juan capítulo 7, versículo 32 al 36. Lugar de este evento en el templo de Jerusalén, trasfondo, la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 7, mis amados hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, a Jesús subir al templo en el día de la fiesta de los tabernáculos. Eran los días de la fiesta de los tabernáculos. Amén. Las oportunidades no vuelven. Así es, mis amados hermanos y amigos, cada día, ¿verdad? Cada segundo tenemos una oportunidad. Y cada segundo que perdemos y no nos arrepentimos y no recibimos el evangelio de salvación, es una oportunidad que no vuelve. ¿Por qué razón? Porque usted no sabe el tiempo, usted no conoce qué va a pasar el día de mañana. Usted no sabe si Jesús decide venir esta noche, ¿verdad? Nadie lo sabe. Jesús tiene el control de todas las cosas y es obvio que Él tiene el tiempo en sus manos. Nuestras vidas, mis amados hermanos y amigos, están en las manos del Señor Jesucristo. Por eso cada momento es una oportunidad que no vuelve. Así es, no vuelve. Entonces, hay que meditar, ¿verdad?, en esa oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados y el último día venir a donde Él está. Las oportunidades son los momentos oportunos para realizar algo. Piensa en una oportunidad que haya tenido en realizar algo y no lo aprovechó. Tal vez terminar una carrera, poner un negocio o en algo más. Si hoy tuvieras la oportunidad de realizar lo que más deseas en tu vida, me imagino que la aprovecharías. Creo que Dios nos da la oportunidad de ser salvo. Esta oportunidad la tuvieron los judíos y no la aprovecharon muchos de ellos. Cada segundo que pasa es tu oportunidad para creer en Jesús. Las oportunidades no vuelven. Gloria a Dios, así es. Las oportunidades no vuelven, mis amados hermanos y amigos. Pasamos entonces a lo que será nuestro punto número 1 a meditar. Número 1, las opiniones acerca de quién es Jesús. Juan capítulo 7, versículo 25 al 27. Dice la palabra de Dios de esta manera. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Amén, gloria al Señor. Mis amados hermanos, como bien, ¿verdad?, sabemos los que conocen, ¿verdad?, la palabra de Dios, que Jesús está en los días de la fiesta de los tabernáculos en el templo de Jerusalén. Él está enseñando. Él empezó a enseñar desde el verso 14. Vemos ahí, ¿verdad?, que el Señor empieza a dar ya una enseñanza en el templo de Jerusalén. Entonces, dice la palabra del Señor ahora, ¿verdad?, en estos pasajes, que la gente se admiraba. Inciso A, dejando ir la oportunidad. Miren cómo dejaba esta gente ir la oportunidad. Número 1, decían unos de Jerusalén: este es a quien buscan matarle. Juan capítulo 7, versículo 25, ¿verdad? Se estaban, hermanos y amigos, cuestionando unos a otros, ¿verdad? Y en ese tiempo que ellos se cuestionaban unos a otros, dejaban ir una oportunidad, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces has escuchado la palabra de Dios, cuántas veces has cuestionado la palabra de Dios, cuántas veces, ¿verdad?, no te ha gustado quizás lo que has escuchado, pero si has creído, gloria sea al Señor, ¿verdad? Dios nos enseña algo nuevo en su palabra cada día, pero si no has creído, en ese tiempo, ¿verdad?, que pasas cuestionando la palabra, cuestionando lo que escuchas, estás dejando ir una oportunidad
¿qué puede ser la última? Inciso A, pues mirad, habla públicamente. Ellos se admiraban, mis amados hermanos, porque Jesús estaba enseñando públicamente en el templo. Y entonces, ¿cuántas personas habían ahí? Pues habían miles de personas, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que era una de las 3 fiestas más grandes de los judíos, donde todos los judíos de todo el mundo y de todo Israel subían al templo de Jerusalén. Entonces había una gran multitud escuchando a Jesús, y era por eso lo sorprendido que estaba toda la multitud, porque Jesús enseñando en el templo, donde solamente se supone, ¿verdad?, que iban a enseñar los maestros de la ley, ¿verdad?, las personas indicadas para ese evento. Pero Jesús, hermanos y amigos, estaba profetizado, ¿verdad?, que Él iba a venir con autoridad, y dice la palabra del Señor que toda la gente le escuchaba, y por eso se admiraban de que Jesús estaba enseñando en el templo. Y no le decían nada. Inciso C, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Bueno, aquí la multitud se hacía una pregunta, ¿verdad? Si los gobernantes habían reconocido si Él era el Cristo. Bueno, mis amados hermanos, perdiendo el tiempo, yo lo veo como una pérdida de tiempo, ¿verdad? En vez de preguntarse si otros han creído, ¿verdad? En vez de preguntar si, ¿verdad?, de cuestionar cuando otros creen, usted debe tomar la iniciativa, ¿verdad? Ellos debieron tomar la iniciativa y creer en Cristo Jesús, en vez de estarse preguntando, ¿verdad?, si los gobernantes habían creído o no en el Señor Jesucristo. Número 2, ¿en qué dejamos ir la oportunidad? Inciso A, cuando solo vemos lo que los demás hacen de Jesús, ¿verdad? Cuando solamente nosotros estamos viendo, ¿verdad?, cómo la gente que cree en Jesús, ¿verdad?, cómo andan, cómo viven, cómo perseveran, o cuando nosotros, ¿verdad?, solamente escuchamos lo que otras personas creen de Jesús, y eso a veces nos lleva a nosotros no creer, ¿verdad? Hay muchas excusas, a veces el hombre pone muchas excusas para no creer en Jesús, y a veces una de ellas es los mismos cristianos, ¿verdad? Ellos señalan a los cristianos o tienen argumentos, ¿verdad?, para no creer en el Señor Jesucristo. Pero es una pérdida de tiempo, es una pérdida de oportunidad. Inciso B, y nos hacemos preguntas si los demás ya han creído o no. Inciso C, y nosotros aún no lo reconocemos como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, es de esa manera como la gente, ¿verdad?, en aquel entonces perdía cada momento su oportunidad. Y lo mismo puede pasar ahora también, mis amados hermanos, amigos, ¿verdad? Cuando nosotros no tomamos en serio, ¿verdad? No queremos creer en el Señor Jesucristo. Y nos pasamos entonces perdiendo, ¿verdad?, cada momento nuestra oportunidad. Inciso B, cuando venga el Cristo nadie sabrá. Juan capítulo 7, versículo 27, dice la palabra del Señor. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Mis amados hermanos y amigos, el pueblo judío, ¿verdad?, de Israel esperaba al Mesías, Y es por eso que ellos se preguntan, ¿verdad? Y dicen, cuando venga el Cristo nadie sabrá. Primeramente cuestionaban, ¿verdad?, si los gobernantes habían aceptado a Jesús como el Cristo. Pero ellos tenían sus argumentos, como usted podrá tener sus argumentos para no creer en Jesús. Ellos tenían sus argumentos y ellos decían, pero a este hombre lo conocemos, pero cuando venga el Cristo nadie lo sabrá, ¿verdad? Ese era el argumento de ellos. Yo no sé cuáles son los argumentos que hoy en día te llevan a no creer en el Señor Jesucristo. Lo que es cierto, ¿verdad?, es que así como los judíos esperaban al Mesías, el Mesías vino en su primera venida y ellos no aprovecharon la oportunidad. Pero el Mesías vendrá por segunda vez, ¿verdad? Entonces, así como ellos no aprovecharon su oportunidad, mucha gente en el tiempo actual también no aprovecha la oportunidad, ¿verdad? Y no ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo vendrá el Señor? Dice la palabra. Como lo dice ahí el texto, ¿verdad? Cuando Él iba a venir en su primera venida, ellos no lo iban a saber. Eso era una creencia, mis amados hermanos, en la tradición
judía, ¿verdad? Una creencia en la tradición judía. Ellos creían, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo se iba a manifestar de un momento, ¿verdad?, inesperado. Había muchas creencias en cuanto a la manifestación, ¿verdad?, del Señor Jesucristo o del Mesías en su primera venida. Y esta era una de las creencias que ellos tenían. Número uno, era una creencia judía, ¿verdad?, basado en la forma en que ellos entendían las profecías. Inciso A, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Número dos, vendrá repentinamente. Así es. Así estaba profetizado y era eso a lo que ellos hacen énfasis, ¿verdad? A la profecía del Señor Jesucristo, del Mesías, que lo encontramos, mis amados hermanos y amigos, allá en el libro del profeta Malaquías. En Malaquías, su capítulo 3 y su verso 1, dice la palabra de Dios de esta manera. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrás súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien decíais vosotros, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos, hermanos, como judíos, ¿verdad?, pues conocían, hermanos, las Sagradas Escrituras, conocían los profetas, y es por eso que ellos sabían que cuando iba a venir el Cristo, ellos no iban a saber de dónde Él iba a venir. Bueno, pasaban por alto otras profecías, ¿verdad? Pero la palabra súbitamente significa, mis amados hermanos, repentinamente, ¿verdad? Repentinamente vendrá el Señor. Eso significaba, eso quería decir que ellos no iban a saber, no iban a tener tiempo, ¿verdad?, de saber de dónde Él iba a venir. Y es verdad, mis amados hermanos, inciso B, esta profecía se cumplirá perfectamente en la segunda venida de Jesús. Ahora la pregunta es si estamos preparados o no, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo vino súbitamente, repentinamente al templo, ¿verdad? Al templo, ahí lo estamos viendo, Él está en el templo de Jerusalén. Ese era el cumplimiento de la primera venida del Señor Jesucristo. Y los judíos, hermanos y amigos, no estaban preparados, tal vez no le pusieron mucha atención a las profecías, porque habían otras profecías, como las profecías de Isaías, las profecías del profeta Daniel, que daban claramente una explicación, ¿verdad?, cómo y de dónde iba a venir el Mesías y cómo iba a ser el Mesías, su carácter, ¿verdad?, y todo lo que el Mesías iba a significar, ¿verdad?, su ministerio, todo. Bueno, ahí estamos viendo, ¿verdad?, que primero en Malaquías 3.1 nos habla del ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Pues en ese tiempo, hermanos, ya Juan el Bautista había hecho ya su ministerio. Ahora empezaba Jesús y los judíos debieron, hermanos y amigos, haber reconocido, ¿verdad?, este momento, pero no pudieron, ¿verdad? Algo sí es cierto, mis amados hermanos, que el Señor vendrá súbitamente o repentinamente, eso será en su segunda venida. Y eso nadie lo sabe. Eso nadie lo sabe. Y es por eso que debemos estar preparados, ¿verdad? Los judíos no estaban preparados para recibir al Señor Jesucristo porque no le reconocieron en su primera venida. No todos. En el tiempo actual es lo mismo, ¿verdad? La gente no está preparada. Muchos no han creído todavía. No están preparados. ¿Qué pasaría con todas estas personas si el Señor Jesucristo viene hoy? Imagínense, lamentablemente, pues se perderán. Número 2, Jesús enseña de su origen. Juan capítulo 7, versículo 28 al 31. Dice la palabra de Dios de esta manera. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Amén. La gente cree conocer a Jesús. Así es. Así era, hermanos, en aquel entonces, ¿verdad? La gente creía conocer a Jesús. Entonces Jesús, hermanos, en la Dios habla hoy, ¿verdad? Esta es la Reina Valera, la que yo uso. Pero uso también la Dios habla hoy para estudiar. Entonces, en la Dios habla hoy esta frase, ¿verdad? Este texto está
en exclamación, en signo de exclamación. Jesús estaba enseñando, dice la palabra del Señor en la Dios habla hoy, y contesta, así que ustedes me conocen, ¿verdad? Fíjense, así que ustedes me conocen. Hoy en día mucha gente debe conocer al Señor Jesucristo, pero aún no se ha arrepentido, ¿verdad? No ha creído en el Señor, no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, no está perseverando. La palabra de Dios es clara y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, no es conocer a Jesús de una manera simple, ¿verdad? Es decir, yo conozco a Jesús, ¿verdad? Yo creo en Jesús. No. Por ejemplo, ¿qué conocían estas personas? Jesús dice, así que ustedes me conocen, Juan 7:28, inciso A, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, inciso B, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Número 2, lo que la gente conocía. Inciso A, que Jesús era hijo de José. Eso era lo que ellos conocían de Jesús, mis amados hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Eso era lo que ellos conocían de Jesús, que Jesús era el hijo de José. ¿Qué más conocían de Jesús? Inciso B, que era de Galilea. Juan capítulo 7, versículo 52. Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ellos no creían que Jesús era el Mesías porque ellos sabían, hermanos, que Jesús venía de Galilea. Entonces, eso era lo que ellos sabían de Cristo Jesús. Y así hay mucha gente en el tiempo actual que cree conocer a Jesús, pero que necesita tener una relación. Si quiere conocer a Jesús, necesita tener una relación con Jesús para poder conocer a Jesús. Esta gente necesitaba tener una relación con Jesús, necesitaba creer en la palabra de Dios, necesitaba recibir el testimonio de Cristo Jesús para decir que verdaderamente ellos conocían a Jesús. Ellos conocían solamente, ¿verdad?, la parte humana de Cristo Jesús, pero no sabían, ¿verdad?, realmente la procedencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que a este punto le pusimos Jesús enseña de su origen o de su procedencia. Pasamos entonces al inciso B. Jesús le enseña de su origen. Número 1, lo que la gente debería de saber. Dice la palabra del Señor en el verso 28. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Lo que la gente debería de saber, inciso A, yo no he venido por mí mismo. Inciso B, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Amén. Eso era, hermanos y amigos, lo que la gente debería de saber. Esto era lo que ellos necesitaban saber en aquel tiempo, ¿verdad? Y no enfocarse en la parte solamente, ¿verdad?, humana de Jesús. No enfocarse solamente, ¿verdad?, de la parte cultural de Jesús, sino ellos tenían que recibir el testimonio de Cristo Jesús. Ellos tenían que creer en lo que Jesús les estaba diciendo. Número 1, inciso A, dice la palabra que él no había venido por sí mismo. Jesús, mis amados hermanos, no vino por sí mismo, sino Jesús fue enviado, mis amados hermanos, directamente por Dios. Y cuando hablamos de Dios, hermanos, no nos referimos solamente, ¿verdad?, a Jesús, sino nos estamos refiriendo, mis amados hermanos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, el testimonio de Jesús, ¿verdad?, era verdadero. Van a disculpar, hermanos. ¿Por qué razón? Porque no era solamente, hermanos, el testimonio, ¿verdad?, de Jesús, sino dice la palabra del que lo había enviado. Inciso B, pero el que me envió es verdadero, a
quien vosotros no conocéis. Amén. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que todos tenemos la necesidad de conocer a Dios. Todos tenemos la necesidad de conocer a Dios. Van a disculpar, mis amados hermanos. Todos. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios si no creemos en Jesús? No se puede. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, para poder conocer a Dios. Para poder conocer a Dios. Todo el mundo necesita creer en el Señor Jesús. Ese era el problema de la gente judía en aquel entonces, que no creía en Jesús, no creía en su testimonio. Y como no creían en el testimonio de Jesús, entonces ellos no podían conocer a Dios. Ese era el problema. No se puede conocer a Dios por otros medios, mis amados hermanos y amigos. La palabra de Dios dice claramente allá en la carta del apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. A Dios no lo podemos encontrar en otras cosas, en otras creencias, por otros medios, sino solamente por el medio que Él mismo escogió, por el medio que Él mismo envió, por el medio que Él mismo reveló, el cual se llama nuestro Señor Jesucristo. Él estaba enseñando en el templo, hermanos, en ese día, ¿verdad? La gente tuvieron la oportunidad de creer, como también, ¿verdad? Los que nos están escuchando en el tiempo actual tienen la misma oportunidad de creer. Número 2, una vez más Jesús muestra su relación eterna con el Padre. Aquí podemos ver una vez más, hermanos, la relación de Jesús con el Padre. Inciso A, fue enviado por el Padre. Entonces no era simplemente, ¿verdad?, el hijo de José y María que la gente conocía. No era simplemente Jesús de Galilea, ¿verdad? Y usted podrá tener entonces muchos conceptos, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Pero no es simplemente eso, mis queridos hermanos o amigos, sino usted necesita conocer, ¿verdad?, a Jesús. Conocer a Jesús, tiene que creer en Él, tiene que recibir su testimonio y entonces, mis amados hermanos, poder, ¿verdad?, tener otra vez una relación íntima con el Padre para decir entonces, ¿verdad?, que usted conoce a Jesús. ¿Pero cómo? Solamente por medio de Él. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios de esta manera: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, eso quiere decir que Jesús estaba en la eternidad, ¿verdad?, con el Padre, con el Padre. Y el Padre, hermanos y amigos, le plació dar a conocer al Hijo. A Dios nadie lo vio jamás. Nadie ha visto al Padre. Nunca alguien lo ha visto. Pero a Él le plació dar a conocer a su Hijo, al Señor Jesús, que Él es el enviado de Dios, que Él procede de Dios. Su origen, hermanos, es origen eterno. Él no tiene principio. Él no tiene final. Él es Dios. Inciso B. Por eso su testimonio es verdadero. Juan capítulo 8 y su verso 14 dice la palabra del Señor de esta manera: respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Amén. Es por eso, mis amados hermanos y amigos, que Jesús, ¿verdad?, trata de mostrarle a los judíos de aquel entonces sus argumentos. ¿Por qué su testimonio era verdadero? Porque nadie había visto al Padre, ¿verdad? El Dios que los judíos decían adorar, ellos no lo conocían en verdad. En cambio Jesús sí, porque Jesús había venido de Él, de la eternidad, de los cielos, dice la palabra del Señor, a revelar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Que el mundo, ¿verdad?, que el hombre sea salvo por creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él le conoce. Juan capítulo 7, versículo 29, dice la palabra que Él conoce, ¿verdad?,
de dónde ha venido. ¿Qué pasaba entonces? Que los judíos decían conocer a Jesús, pero no le conocían. Mateo capítulo 11, verso 27, dice la palabra de Dios de esta manera. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, como punto número 1, que todas las cosas le fueron entregadas al Hijo por el Padre, todas. Y nadie conoce al Padre, dice la palabra del Señor. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Nadie conoce al Padre, nadie. Los judíos no lo conocían. Los judíos tenían una confusión cuando adoraban a Dios, hermanos. Ellos no sabían a quién estaban adorando. Ellos no sabían si adoraban al Padre. Ellos conocían el nombre de Dios, como mucha gente en el tiempo actual puede conocer el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios, sí, pero ¿conocen a Dios? Esa es la pregunta. Usted puede conocer el nombre de un personaje, ¿verdad? Pero en realidad usted conoce a esa persona, lo ha visto, tiene una relación con él, ¿verdad? Usted puede tener alguno de sus actores favoritos, ¿verdad? Y usted puede saber el nombre, pero usted tiene una relación con él, lo conoce, ¿verdad? Sabe quién es él, platica con él, ¿cómo se lleva usted con él? No tiene una relación con él. Y así está la gente, mis amados hermanos, y así estamos a veces, pensamos conocer a Dios y no tenemos una relación con él. Así estaba el pueblo de Israel, lamentablemente, ¿verdad? Ellos adoraban a Dios, pero muchas veces no sabían quién era Dios. No así los profetas o los patriarcas, o en el caso, ¿verdad?, de los patriarcas y los profetas, ellos sí tuvieron una revelación clara de quién era Dios. Pero en sí el pueblo, hermanos, no conocía a Dios. Entonces ellos confundían a Dios con los ángeles, a veces adoraban a los ángeles, cuando veían a los ángeles se arrodillaban y pensaban que era Dios. Entonces había una necesidad en la nación de Israel. Tenían que conocer a Dios. Y no había otra manera, ¿verdad? No había otra manera de conocer a Dios, porque Dios les mandó profetas, ¿verdad? Les hablaba a través de la palabra, les hablaba a través de revelaciones, de muchas maneras, dice la palabra de Dios. Pero realmente el pueblo no podía entender quién era Dios. Entonces, ¿qué hacía falta, verdad? Que se revelara el plan de Dios, que Él mandara a su Hijo, como lo dice Gálatas 4:4, nacido de mujer. ¿Cuál es, hermanos, el propósito de que Jesús entonces se haya encarnado? Tener una relación, ¿verdad?, íntima con cada persona, para que cada persona pueda entonces llegar al Padre y de esa manera conocer a Dios. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra venir significa nadie puede tener una relación íntima con el Padre. Nadie puede conocer al Padre. No se puede conocer. Si no conoces al Padre, no conoces al Hijo. Porque dice la palabra del Señor que solamente el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre y aquel a quien Él quiera darlo a conocer. Bueno, Jesús quiere dar a conocer a Dios a todo el mundo. Pero ¿qué tiene que hacer el mundo? Creer en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. Entonces, recibir el testimonio de Cristo Jesús para poder tener una vez más, ¿verdad?, esa relación íntima con el Padre y de esa manera conocer a Dios. Por eso es que Él es el único medio, mis amados hermanos y amigos, como nosotros podemos conocer a Dios. Los judíos creían conocer a Dios, pero no lo conocían. Por eso fue necesario que Jesús viniera, ¿verdad? En un momento tan glorioso, se podría decir, ¿verdad? Porque era la fiesta de los tabernáculos, donde había miles de personas que tenían que escuchar, ¿verdad?, de la boca de Dios, de la boca del Señor Jesucristo, decir: ustedes no saben de dónde vengo, ustedes no conocen a Dios, yo sí le conozco porque de Él he venido y por eso mi testimonio es verdadero. Entonces,
Hoy en día nadie nos puede decir que no existe Dios. Pueden sacar argumentos, pueden tener filosofías, ¿verdad? Pueden hacer, hermanos, la gente un montón, ¿verdad?, de argumentos como los que conocemos, ¿verdad?, para negar la existencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿alguien ha salido de este universo? ¿Alguien ha entrado a una dimensión, ¿verdad?, que no se conozca? Eso no es posible, ¿verdad? Si el hombre mucho puede ir al espacio, pero no puede ir más allá. Entonces, no hay pruebas, ¿verdad?, que puedan refutar la existencia de Dios. Y nosotros le creemos a Jesús porque Él vino, dice la palabra del Señor, del Padre, ¿verdad?, de una dimensión no conocida, que la ciencia no lo puede estudiar, donde ciencia no puede llegar. Y por eso dice la palabra que si no se cree en Jesús, allá nadie va a poder llegar, jamás. Solamente podremos llegar a la dimensión del Padre por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Inciso C. Y tú estás entre la multitud de creyentes. Juan capítulo 7, versículo 30 al 31. Dice la palabra del Señor que cuando escucharon esta enseñanza, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Por eso la pregunta es si tú estás entre la multitud de los creyentes. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que existen, en ese tiempo muchos creyeron en Jerusalén. Número 1, procuraban arrestar a Jesús. Inciso A, pero no le prendieron. Inciso B, porque aún no había llegado su tiempo. Número 2, Dios maneja el tiempo. Inciso A, muchos de la multitud creyeron en él, Juan 7:31. Inciso B, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que esto. Inciso C, así será la segunda venida cuando Él lo decida. Hoy tienes tu oportunidad de creer. Amén. Así es, mis amados hermanos. Fíjense, dice la palabra del Señor, que las autoridades, hermanos, querían arrestar a Jesús. Entonces procuraban prenderle, procuraban arrestarlo. ¿Por qué razón? Porque él ahora, lo que les dolía a los judíos, hermanos, es el versículo 28 y 29 que hemos leído, donde él dice, yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Esto fue algo difícil de digerir para los judíos, porque los judíos, hermanos, pensaban conocer a Dios. Ellos se enorgullecían de que ellos eran los únicos que conocían a Dios. Entonces, esto era verdaderamente difícil para las autoridades judías de aceptar, ¿verdad?, que Jesús, que alguien que si leemos los versos anteriores, ¿verdad?, nos dice en el verso 14 y 15 que era alguien que no tenía estudio, ¿verdad? Acordémonos que los fariseos, los maestros de la ley, ¿verdad?, de ese tiempo, los maestros de la ley a los que se les llamaba rabí, se graduaban aproximadamente entre la edad de los 30 años, ¿verdad?, y 40 años, era el tiempo en que ellos se graduaban. Y Jesús estaba en esa edad de los 30 años. Y si él hubiera estudiado, era precisamente esa edad de su graduación, si él hubiera sido un rabí, ¿verdad?, graduado. Entonces ellos podían reconocer claramente de qué escuela había salido este hombre, porque habían, las escuelas que estaban eran escuelas reconocidas y los que salían de esa escuela eran personas reconocidas. Pero de Jesús no se sabía nada y estaba en la edad, ¿verdad?, de ser graduado, o sea, de ser un rabí profesional. Es por eso que los maestros, ¿verdad?, sabían que él no había estudiado en ninguna escuela y se admiraban de su doctrina. Ahora, ¿cómo es posible que una persona que no estudió, ¿verdad?, en ninguna de las escuelas famosas de Israel, venga y les diga a ellos, ¿verdad?, ustedes no conocen a Dios? Ese era verdaderamente un problema para los judíos, y dice la palabra del Señor que pretendían arrestarlo, pero no le pudieron arrestar. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra, aún no había llegado su tiempo. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que Jesús maneja el tiempo, ¿verdad? Ellos querían matar a Jesús lo más pronto posible, pero no podían. ¿Por qué razón? Porque no estaba en sus manos. El tiempo era manejado por Cristo Jesús. Por eso él dice la palabra del Señor ahí,
que no lo pudieron arrestar, ¿verdad? No pudieron arrestar al Señor Jesucristo porque Él tiene el control del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que dice la palabra que mucha gente creyó, ¿verdad? En ese tiempo que Jesús estuvo entre ellos, mucha gente creyó y recibió el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, la segunda venida de Jesús será igual. Así como no le pudieron arrestar, ¿verdad? Porque su tiempo no había llegado, porque Él no lo permitió. Así será la segunda venida del Señor Jesucristo. Será repentinamente cuando Él lo decida. El problema es, hermanos y amigos, si nosotros estamos preparados, ¿verdad? Entonces, si no hemos creído en Él, hoy lo debemos hacer. No hay tiempo que perder, porque nosotros no manejamos el tiempo, no tenemos el control del tiempo. Solamente Jesús tiene el control del tiempo. Número 3. Donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Juan capítulo 7, versículo 32 al 36. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré a él, al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Inciso A, esta es tu oportunidad. Número 1, porque Jesús tiene el tiempo en control. Él tiene el tiempo en control. Aquí estamos viendo un pasaje, hermanos, que nos dice: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Fíjense, Él tenía calculado cuánto tiempo iba a estar con ellos. Entonces les dio una oportunidad a ellos, ¿verdad? Durante el tiempo que Él estuvo en Israel realizando su ministerio, de que ellos creyeran en Él. Esa fue la oportunidad de los judíos y lamentablemente muchos de ellos no creyeron. Inciso A, enviaron alguaciles para prenderle, Juan 7:32. Inciso B, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Otra vez, hermanos, Él vuelve a mencionar, ¿verdad?, que Él iría al Padre. ¿Quién envió a Jesús? Juan 1:18 dice que fue enviado por el Padre. Ahora dice la palabra que Él iba a estar por un poco de tiempo, ¿verdad?, entre los judíos, y de ahí Él iba a regresar otra vez al Padre. Y así fue, mis amados hermanos, Jesús regresó al Padre, ¿verdad? Y dice la palabra que está ahora sentado a la diestra del Padre. Y Él va a regresar por segunda vez por todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, tenemos pues una oportunidad para creer en Jesús si aún no hemos creído, y no desperdiciemos las oportunidades como no desperdiciaron los judíos. Porque aquí estamos viendo que Jesús tiene el control del tiempo. Él maneja el tiempo, ¿verdad? Él estuvo el tiempo que Él quiso, ¿verdad?, que Él vio apropiado en Jerusalén. Y cuando ese tiempo apropiado se cumplió, Él prácticamente, ¿verdad?, dejó que lo arrestaran, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitó y se fue al cielo. Entonces, ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él sigue teniendo el control del tiempo, ¿verdad? Y cuando Él vea el tiempo adecuado para regresar, Él va a regresar. Y es por eso que debemos creer en Jesús. Es por eso que debemos aprovechar esa oportunidad que Él nos da de arrepentirnos, porque Él vendrá en cualquier momento, porque Él tiene el control, Él tiene la autoridad, Él es el que manda. Vea Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice que Él tiene la autoridad, la potestad en los cielos y en la tierra, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Y esto incluye el tiempo, mis amados hermanos, amigos, ¿verdad?, que nos están escuchando. Usted está escuchando hoy la palabra del Señor, pero Él tiene el control del tiempo, Él tiene el control de su vida. Él sabe cuántos días le quedan, ¿verdad? Entonces usted tiene una oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Número 2, nadie puede alterar el tiempo de Dios. Nadie, ¿verdad? Si Jesús decide, si en el tiempo de Dios está venir hoy, Jesús puede venir hoy. Nosotros no lo sabemos. Eso nadie lo podrá detener, mis amados hermanos y amigos. Los cristianos, ¿verdad?, estamos en la espera de la segunda venida de Cristo Jesús, porque creemos que Él va a venir. Le guste, al quien le guste y al quien no le guste, no importa. Eso no va a cambiar la situación. Jesús va a venir. Entonces, ¿qué debe hacer el mundo? Prepararse. No pudieron arrestarlo. Vean nada más. No pudieron arrestar a Jesús en ese tiempo.
¿Por qué razón? Porque dice la palabra que su tiempo no había llegado. Inciso B, de él dependía el tiempo para estar entre los judíos. Y eso no se pudo alterar. Aunque los judíos hicieron muchas cosas, ¿verdad?, para arrestar a Jesús, no pudieron hacerlo antes de tiempo. Lo hicieron hasta que Él, mis amados hermanos, lo permitió, ¿verdad? Entonces, hermanos y amigos, esto demuestra que Él tiene todo en sus manos, Él tiene el poder, Él tiene el control, Él es Dios sobre todas las cosas y nosotros debemos creer, ¿verdad? Recibir esa oportunidad de salvación que Él nos da día tras día, mientras Él no venga por segunda vez o no nos llame a su presencia. Inciso B, donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Juan 7, 34 al 36. Vamos a finalizar esta transmisión. Dice la palabra, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Número 1, Jesús hablaba de su ascensión al cielo. Allá nadie puede ir. Inciso A, me buscaréis y no me hallaréis. Inciso B, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Con quién hablaba el Señor Jesucristo? Con los judíos. Juan capítulo 7, versículo 35. Los judíos se preguntaban a dónde iría Jesús. Si iría a los griegos, a los dispersos que estaban, ¿verdad?, en otras naciones. Y era por eso que ellos no podían seguir a Jesús allá. Ellos estaban, hermanos, confundidos. No podían entender, pues, la palabra del Señor. Es muy importante, hermanos y amigos, que nosotros veamos, pues, la confusión que tenían los judíos, ¿verdad?, en hacerse preguntas a dónde iría Jesús. Cuando él mismo estaba diciendo en los versos anteriores, ¿verdad?, lo que es difícil para nosotros a veces digerir la palabra o entender la palabra. Si nosotros regresamos en los textos anteriores, ¿verdad?, en el capítulo 7, en el verso 33, ahí mismo, en los versículos anteriores, dice la palabra, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Él lo acababa de decir ahí. Pero ¿cómo es el ser humano que es lento para entender la palabra de Dios? Y es por eso la necesidad de Dios mandar a su Hijo, ¿verdad?, que se hiciera carne, que viniera a hablar la palabra en persona, revelar el Nuevo Testamento detallado, que usted tiene que creer en él, porque solamente por medio de él puede ser salvo, ¿verdad? Es tan claro, eso es fácil. Yo no sé por qué no lo pueden entender. Como aquí no podían entender los judíos, ¿a dónde irá Jesús? ¿Irá a los dispersos de los griegos? ¿Irá a los que están dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Es una pregunta que no cabe en cuanto a la enseñanza de Jesús, porque él acababa de decir que él iba a regresar al que lo envió. ¿Y quién había enviado a Jesús? Ese era el problema, que ellos no ponían atención. El Padre, el Dios que ellos adoraban, había enviado a Jesús. Jesús está diciendo que él iba a regresar al Padre y allá nadie podría ir. Gloria a Dios. Esto era lo que no entendían. Esperemos que nosotros lo podamos entender. Bueno, los creyentes lo entendemos, ¿verdad? Pero aquellos que no han creído puedan entender, ¿verdad?, que allá nadie puede ir. Número 2, debemos aprovechar la oportunidad hoy para poder ir. ¿A dónde? A donde Jesús está. Inciso A, me seguirán después. Juan capítulo 13, versículo 33. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Amén. Ahora aquí una conversación, mis amados hermanos, de Jesús con sus discípulos. Así como él le dijo a los judíos, ahora le dice a los discípulos que él iba a estar todavía con ellos por poco tiempo, pero luego él se iba a ir y a donde él iba, ellos no lo iban a poder seguir. Porque ellos anduvieron con Jesús por 3 años aproximadamente, 3 años y 6 meses, ¿verdad? Y iban a donde quieran, ¿verdad? Pero aquí no iban a poder ir a donde Jesús iba a ir. Entonces dice el verso 36 del capítulo 13, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy,
no me podés seguir ahora, mas me seguirás después. En ese momento, hermanos y amigos, Simón Pedro y los discípulos del Señor Jesucristo no pudieron seguir a Jesús. Pero el Señor Jesucristo les dice claramente, más me seguirás después, gloria a Dios. Esta es la esperanza de todos los creyentes, mis amados hermanos, que esperamos la segunda venida de Jesús, que Él vendrá por los creyentes. Pero mientras Él no venga, si nosotros morimos, hermanos, en el Señor, dice la palabra del Señor que estamos escondidos en Cristo Jesús. Nuestras vidas están, hermanos, en las manos de Cristo Jesús. En Romanos 8:36 dice la palabra que nada nos puede separar de Cristo Jesús. Entonces el creyente tiene ya una relación íntima con el Señor Jesucristo y como dice Corintios, ¿verdad? Capítulo 15, versículos 51 en adelante, ¿verdad? Que la carne y la sangre no pueden entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Así en persona, realmente, ¿verdad? No podemos ir a donde está el Señor Jesucristo, pero eso no quiere decir que no estamos con Él, porque estamos con Él en el Espíritu. Ahora, ¿cómo le seguiremos, hermanos? Dice la palabra del Señor aquí en 2 de Pedro, su capítulo 1 y su versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. Aquí el apóstol Pedro estaba hablando, ¿verdad?, de que él iba a morir. Por eso el Señor Jesucristo dice, por ahora no me pueden seguir, pero me seguirán después. Y así es, mis amados hermanos, todos los creyentes tenemos pues esa unión, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, que ni la muerte nos puede separar del Señor. Qué maravilloso es la palabra de Dios, y es por eso que todos deben creer, entonces, deben arrepentirse, ¿verdad? Deben creer en el Señor Jesucristo, deben ser bautizados para el perdón de sus pecados, para que puedan tener una vez más una relación íntima, comunión, ¿verdad?, con Dios. Con Dios, ¿qué quiere decir con Dios, verdad? Que no es solamente con el Padre. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, ¿verdad? Y también la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Padre y el Hijo moran en el creyente por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese es Dios morando en el creyente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la comunión, hermanos, esa es la relación, ¿verdad?, que el creyente tiene con Dios. Nuestra relación con Dios es con el Padre, es con el Hijo y es con el Espíritu Santo. Eso es, hermanos, donde nosotros, ¿verdad?, podemos tener la seguridad, entonces, que conocemos a Dios. Inciso B, no se puede seguir a Jesús si no se cree en Él. Aquí escribí mal. Si no se cree en Él, no se puede seguir a Jesús. Hay que creer en Él. Juan capítulo 8, versículo 21, dice la palabra de Dios de esta manera. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Una vez más, Jesús hablando, ¿verdad?, con los judíos. Vea la diferencia entre los creyentes y los judíos. A los discípulos Jesús les dice, ¿verdad?, que en ese momento en que Él iba a morir, ellos no podían ir al Señor Jesucristo. Pero después sí iban a poder. ¿Por qué razón? Porque ellos recibieron el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que empezó pues la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que después, ¿verdad?, ellos iban a poder seguir a Jesús. Les hacía falta a ellos recibir, hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Les hacía falta a ellos entonces morir por el Evangelio, ¿verdad? Tenían que cumplir ellos una misión de apóstol, de predicar el Evangelio. Entonces ellos tenían que quedarse por un tiempo más aquí en la tierra. Y la iglesia tiene que estar aquí en la tierra, mis amados hermanos, para que el Espíritu Santo siga obrando en el mundo, ¿verdad? Para que el mundo siga creyendo en el Señor Jesucristo. Ese es el propósito, ¿verdad? Porque la iglesia está aquí. Pero eso no quiere decir que no estamos unidos a Jesús. Por supuesto que sí, porque estamos unidos a Él por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros no morimos, hermanos, estamos con el Señor. Y si el Señor viene por segunda vez, Él vendrá por nosotros. El problema es aquellos que no creen. Dice la palabra del Señor, los judíos, en vuestros pecados moriréis. Fíjense, es una diferencia entre el creyente y el incrédulo. ¿Qué pasa si el creyente muere? Muere en Cristo Jesús, no muere en sus pecados, muere en Jesús, dice la palabra. ¿Qué pasa si el incrédulo muere? Muere en sus pecados. Esa es la diferencia. Y si muere en sus pecados, ¿cómo va a ir a Jesús?
No se puede. El verso 23 del capítulo 8 dice la palabra del Señor, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, ¿verdad? Él se identifica que él no es de este mundo, él es del cielo. Y para llegar allá hay que creer en Jesús, verso 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Si no se cree en Jesús, mis amados hermanos y amigos, vamos a morir en nuestros pecados. Lamentablemente es así. Ahí él estaba realmente, como él es Dios, él conocía en su omnisciencia a toda esa multitud, quiénes iban a creer y quiénes no. Entonces, de una vez les dice, ¿verdad? Ustedes van a morir en sus pecados. Porque ellos ya habían visto a Jesús, habían visto muchas señales, habían recibido la enseñanza directamente de la boca de Jesús y no habían creído. Entonces ahora él se iba a ir, iba a morir, ¿verdad? Y luego iba a resucitar, iba a ascender al cielo. Y estando Jesús en el cielo, esa gente no iba a creer. Lamentablemente es así. Por eso la pregunta es, ¿en dónde estás? ¿Estás entre la multitud de los creyentes o estás entre la multitud de los incrédulos? ¿Estás en los que han muerto, ¿verdad? En Cristo Jesús y le pertenecen a Cristo, o estás en los que mueren en sus pecados. Pero hoy hay una oportunidad todavía, ¿verdad? Así como aquella gente tuvo una oportunidad para creer en Jesús, nosotros también hoy tenemos una oportunidad. La oportunidad sigue en pie mientras Jesús no venga, de creer en Él, ¿verdad? De creer en Él para no morir en sus pecados, para que usted pueda morir, ¿verdad?, al pecado en Cristo Jesús, y el pecado no tenga potestad sobre usted pueda tener una vez más una relación con el Señor Jesucristo, y de esta manera entonces usted podrá llegar al cielo. Eso es lo que la palabra dice. Él es el medio de salvación por el cual nosotros, hermanos y amigos, tenemos el cielo asegurado por la fe en Jesús. Hoy es la oportunidad. Número 1, no debes perder el tiempo cuestionando quién es Jesús. Número 2, cada segundo de vida es una oportunidad para que creas en Él. Número 3, los creyentes estaremos para siempre con Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros vamos a estar para siempre con el Señor Jesucristo. También lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, la promesa de Jesús. Capítulo 14, verso 1 al 3, que Él se iba a preparar moradas y luego iba a venir por los creyentes. Eso quiere decir entonces que nosotros sí podemos ir a donde Él está, pero porque ya creímos. La diferencia entonces es creer, ¿verdad? Tener una relación íntima, verdadera con Jesús, para poder ir, ¿verdad?, a donde Él está. Número 4, hoy es tu oportunidad. Jesús controla el tiempo y no el hombre. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que tú no sabes qué es lo que va a pasar mañana. Tú sabes, ¿verdad?, lo que está pasando ahorita mismo, pero no sabes lo que va a pasar en una hora más. En esta hora más, Jesús puede venir o Jesús te puede llamar. Entonces, esta es tu oportunidad para creer en Jesús. Muchas gracias, mis amados hermanos, y gloria a Dios por todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Pues tenemos, hermanos, esa promesa de que cada uno de los creyentes. Entonces vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración para finalizar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. Queremos mandar saludos a nuestro hermano Mariano Hernández. Gracias, hermano Mariano Hernández, que Dios me lo bendiga. Gracias por estar en sintonía. Dice el hermano, buenas noches. Por favor, pido oración por mi salud física. Amén, hermano. Vamos a orar entonces por su salud en esta maravillosa noche. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu santa misericordia, Padre Celestial, por concedernos una vez más estar aquí presentes, Padre, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre Celestial, con todos los que nos estuvieron sintonizando en esta maravillosa noche, Padre, y aquellos que lo harán de manera grabada, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, por nuestro hermano Mariano Hernández, Padre Celestial. Te pedimos que lo bendiga, Padre. Usted conoce cuáles son los problemas de salud que nuestro hermano tiene, Padre Celestial. En esta maravillosa noche, Padre, lo ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que usted restaure la salud de nuestro hermano, Señor. Ahí te pedimos, Padre Celestial, por todos aquellos que van a escuchar esta transmisión o que lo escucharon de manera presente. Si alguno de ellos, Padre, aún no ha creído,
Te pedimos, Padre Celestial, que usted obre, Padre, en su mente, en su corazón, y pueda, Padre Celestial, tener fe para que pueda, bendito Dios, alcanzar la salvación. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias por esta emisora, Radio La Palabra, por cada uno de mis hermanos que aquí exponen tu palabra y hermanas también. Bendígalos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que nos escucharon y que lo harán de manera pregrabada. Gracias te damos, Padre, que toda la honra y la gloria sea para ti, en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su sintonía. Entonces vamos a terminar, hermanos, nuestra transmisión en esta maravillosa noche. Gracias por estar con nosotros en sintonía en esta maravillosa noche. Vamos a sintonizar un himno, mis amados hermanos, para finalizar nuestra transmisión. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Oh, tú, El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. oh, tú, Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre
perdido vivía yo, lejos de vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó. Me llamó con tierno amor. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, sin mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, sin mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, sin mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, sin mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Si la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y ahora yo mi canto a Cristo doy y le sirvo con amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, sin mío es, sin mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo ese. Amén, gloria al Señor, mis amados hermanos, gracias por estar entonces en sintonía en esta maravillosa noche, gracias, y nos sintonizamos la próxima semana, que Dios me los bendiga, que tengan un bonito fin de semana. Quiero mandar saludos a mi prima Brenda Pérez, hasta allá, bueno, que nos está sintonizando también aquí en el estado de Tennessee, muchas gracias por su sintonía, que Dios me la bendiga. A nuestra hermana Sofía Aurora Solís, gracias hermana, que Dios me la bendiga también y espero que se esté recuperando también de su salud. Muchas gracias hermano Roberto Popao Ramírez, bendiciones y hasta la próxima mis amados hermanos. Amén.